Hoy vamos a ver un tema bastante bueno sobre el bautismo de niños, pero le vamos a preguntar a Martín Lutero qué es lo que piensa. Si Martín Lutero, pues, que es el doctor reformador del protestantismo, no lo están contradiciendo, pues los sectarios protestantes evangélicos. Vamos a ver si ellos cumplen con lo que dice Martín Lutero, más que nada el reformador, su doctor. Y lo vamos a ver, no de cuento mío, sino de su palabra de Martín Lutero. Él tiene su catecismo también, que habla de los sacramentos también de la iglesia, pues del protestantismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si él cree en los sacramentos y uno de ellos que vamos a ver es el bautismo de niños. Vamos a ver qué nos dice él y aquí está su catecismo, no le miento, lo pueden buscar en internet así, tal cual está y lo van a encontrar para que vean que no es mentira. Lo que les digo, Martín Lutero también tenía que su catecismo y se los comparte a esos protestantes también, a sus hermanos, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Ya todos sabemos qué es el bautismo, pero vamos a comenzar desde este punto que es el que nos interesa, del que vamos a hablar. Si en verdad Martín Lutero creía en el bautismo de los niños, de los recién nacidos. Vamos a empezar en su número 277 de su catecismo. Dice, ¿qué quiere decir bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Y dice él, bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo es recibir una persona en la comunión del Dios Trino mediante el bautismo, de acuerdo con el mandato de quién? De Cristo. Después se hace una otra pregunta en el número 278 y dice, ¿quién debe de ser bautizado? Aguas que aquí viene lo bueno. Dice, deben bautizarse todas las naciones, esto es, todos los seres humanos, niños, jóvenes y ancianos. Se hace otra pregunta, ¿deben ser bautizados pues todas las personas sin distinción? Él dice claramente, no, los que pueden ser instruidos serán bautizados después de la previa instrucción de las doctrinas principales de la fe cristiana. A los niños, en cambio, se les administra el bautismo cuando nacen dentro de la iglesia o cuando son llevados al bautismo por los que tienen autoridad sobre ellos. Lógicamente, sus padres, ¿verdad? Por medio de la fe, son bautizados, que es lo que no entienden estos hermanos separados, ¿verdad? Y él da algunas referencias, Marcos 16, 15, 16, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se hace otra pregunta, Martín Lutero, ¿cómo probarás que también los niños pequeños deben de bautizarse? Y da algunos puntos. Dice, uno, los niños están incluidos en la frase todas las naciones. Dos, los niños son carne y nacidos de carne y por lo tanto necesitan también la regeneración. Los niños que necesitan la regeneración. Tres, en los niños esta regeneración por lo regular puede efectuarse únicamente mediante el bautismo. Cuatro, los niños también pueden creer cuando ellos crecen, van creciendo, los padrinos, los papás van ayudando a aumentar esa fe, ¿verdad? A conocer esa fe. Y Martín Lutero da algunas referencias bíblicas de cómo eran integrados al, al mundo de la fe estos niños. Y vamos a leer Marcos 10, 13, 15, dice, les presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Acuérdense, hermanos protestantes, sectarios, evangélicos, hay que dejar los niños que se acerquen a la fe de Cristo desde niños. Dice, tales es el reino de Dios. ¿De quién es el reino de Dios?
portándose así como los niños. Y dice Jesús, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Martín Lutero igual cita esto para que ustedes, hermanos, lo sepan, y también los católicos, ¿verdad? Y después menciona otra cita, Juan 3, 5, 6. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Da otra cita bíblica Martín Lutero y dice, Mateo 16, 18, 6, cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo viese y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cuidado, cuidados evangélicos, cuidado protestantes, cuidados sectarios. La palabra de Dios habla muy contundente. No hay que impedir el bautismo a estos niños recién nacidos. Y las citas bíblicas que da Martín Lutero son contundentes también. Por eso en Hechos 16:15 vamos a ver ejemplo de niños que eran bautizados dentro de la familia. No dice específicamente niños, pero vamos a leerlo mejor. Lidia fue bautizada con su familia. ¿Qué había en la familia? Pues niños. En Hechos 16:33 dice, el carcelero de Filipos se bautizó con todos los suyos, o sea, con toda su familia, incluyendo niños. Y después hace una pregunta Martín Lutero, ¿verdad? ¿Cuáles son los deberes de los padrinos? Aquí es donde va a crecer la fe. Por eso la Iglesia Católica igual pide que sean personas que están casadas por la Iglesia y que den un buen testimonio para esos niños. Dice, los padrinos deben testificar que los niños han sido debidamente bautizados, velar por la educación cristiana de sus ahijados y orar por ellos. Y en Mateo 18:16 lo dice, en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Para eso son los ¿qué? Los padrinos y muchas cosas. ¿Y qué son los beneficios? Martín Lutero enumera bastantes beneficios del sacramento del bautismo. Y vamos a leerlo tantito ya para terminar, porque son varios, ¿eh? ¿Qué dones o beneficios confiere el bautismo? Y aquí dice Martín Lutero, el bautismo confiere la remisión de los pecados, redime de la muerte y del diablo y da la salvación eterna a todos los que creen lo que dicen las palabras y promesas de Dios. Eso es lo que dice Martín Lutero, ¿verdad? ¿Cuáles son estas palabras y promesas de Dios? Nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Marcos, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué grandes cosas confiere el bautismo, y lo enumera también. Confiere la remisión de los pecados, redime de la muerte y del diablo. 3. Da la salvación eterna. O sea que el bautismo da muchísimas cosas, principalmente perdón de los pecados y la vida eterna. Por eso él menciona en Gálatas 3, 26, 27, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo nos reviste de Cristo, nos hace imitadores de Él. Por eso dice San Pablo, sed imitadores míos como yo de Cristo. ¿Qué pasa, hermanos separados? Y dice en Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 14, el Padre nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Un montón de cosas nos da el bautismo. ¿Por qué tú, hermano separado, sectario, protestante, evangélico, quieres impedirle el bautismo a los recién nacidos? Les va a pasar como los fariseos que no aceptaron el bautismo de Cristo y se negaron a recibir la salvación. Frustraron el plan de Dios. Cuidado, cuidado. Vamos a seguir leyendo muchas cosas de este catecismo de Martín Lutero, el doctor reformador del protestantismo. Es así
que ellos, los protestantes, los sectarios, los evangélicos, contradicen lo que Martín Lutero dice en su catecismo. Cuidado, cuidado con eso. Bueno, esto sería todo y para la próxima seguimos con más comentario de lo que decía Martín Lutero en su catecismo. Saludo y que Dios les bendiga. Hasta pronto. No se olviden de darle me gusta, de darle like, como dicen, para seguir avanzando en esta evangelización y defendiendo la fe. Saludos.